Patria se abre la sesión. Antes de dar la bienvenida, ministra, a su equipo ministerial, asesores, colegas, senadores, nuestra secretaría y asesores, antes de dar inicio formalmente a la sesión, yo quería pedir un minuto de silencio como comisión por el fallecimiento de la exministra María Ignacia Benítez, a quien la conocimos, algunos en la Cámara de Diputados. Veíamos acá distintos testimonios de ella, su trayectoria, y quisiera que le rindiéramos un minuto de silencio como comisión, donde estuvo muchas veces. Estimados senadores, que pudiéramos enviarle las condolencias como comisión a sus familiares o seres queridos, si la Secretaría puede identificar a su cónyuge, hijo, a nombre de la comisión, de todos los integrantes, un sentido pésame y un reconocimiento a ella. Entrando a la orden del día, la tabla, señora secretaria. O la cuenta. En la Secretaría se han recibido los siguientes documentos. Oficio a la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su parecer respecto del proyecto de ley que establece delitos contra el medio ambiente y daño ambiental. Está en sus carpetas. Enseguida hay un oficio de la ministra del Medio Ambiente, la señora Carolina Schmidt, con el cual remite el Plan de Regulación Ambiental para el bienio 2018-2019, que establece las prioridades de la cartera para el presente año, entre las cuales se encuentran instrumentos relacionados con la calidad del aire, cambio climático, biodiversidad, residuos y otros. Luego, un oficio de la ministra de Energía, con el que contesta un oficio que le envió la Comisión relativo a los estándares técnicos de las licitaciones que efectuará la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para el recambio de luminarias en las comunas de Villa Alemana, Limache, Quillota y Alarga, comuna esta última que cuenta con un telescopio recién inaugurado. Oficio del señor subsecretario del Medio Ambiente, subrogante, con el cual remite información de la glosa 03 de la partida del Ministerio del Medio Ambiente referida a los planes de descontaminación. Y, finalmente, un oficio del director ejecutivo de CONAF, con el que da respuesta a un oficio que le envió la Comisión solicitando información respecto a la flora existente en el Cerro Pulmahue, lugar en que se emplazará la ampliación del proyecto del complejo minero Puyalli en la comuna de Papúo, región de Valparaíso. Eso es todo. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Entraríamos en la orden del día. La tabla para hoy día es poder escuchar a la ministra en relación al proyecto de delitos ambientales. Señora ministra, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, agradecerle el homenaje a María Ignacia Benítez. Ella fue la primera ministra del Medio Ambiente que tuvimos en Chile, una mujer que realmente se destacó no solo por sus enormes capacidades profesionales y su conocimiento, sino que también por sus capacidades humanas, y que sacó adelante la primera institucionalidad del país, y le quiero agradecer este homenaje a su tan temprana partida. En relación al proyecto de delitos
ambientales. Primero decir que este proyecto fue ingresado el 22 de enero pasado. Agradecerle a todos los senadores y parlamentarios, diputados y diputadas que nos acompañaron en esta ceremonia. Este es un proyecto que responde a un anhelo muy profundo de hace muchos años, transversal por muchos parlamentarios que justamente ven la necesidad de tener una sanción penal a los delitos ambientales. Así que agradecer al presidente Piñera por haber respaldado y sacado esta iniciativa para su discusión en el Congreso. Los objetivos del proyecto presentado son 5. Los vemos allí. El primero de todo es la prevención. Prevenir el daño ambiental es la mejor política ambiental que podemos tener. Es siempre la prevención y por eso el objetivo central de este proyecto es la prevención del daño ambiental. Segundo, el objetivo es desincentivar su ocurrencia y para eso está la sanción penal del daño ambiental. Tercero, el proyecto establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros entendemos que aquí las empresas, las compañías tienen una responsabilidad muy importante y deben tener una precaución y un cuidado especial y en su accionar y en toda su planificación deben tener justamente el cuidado del medio ambiente como un tema central de su operación. Cuarto, potenciar la institucionalidad ambiental y el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros veíamos que justamente un ente tanto fiscalizador e investigador tiene que tener más garra que le permita desempeñar su función de mejor manera y por eso este proyecto también recoge esta necesidad. Y por último, un tema que es fundamental es priorizar siempre la reparación del daño ambiental. Nuevamente entendemos que lo primero es prevenir, es la mejor política ambiental, y después, ¿verdad?, reparar. Y después castigar, pero tiene que ser en ese orden si nosotros queremos justamente cuidar debidamente nuestro medio ambiente y poder tener un desarrollo sustentable como país. Dicho lo anterior, lo que propone el proyecto es sancionar penalmente a quienes ocasionen daño ambiental. Y esto se entiende el daño ambiental como la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido a componentes relevantes del medio ambiente. Y quiero diferenciarlo claramente de lo que es el impacto ambiental, porque todas las actividades humanas y todas las personas producimos impacto ambiental, no es lo mismo que daño ambiental. Muchas veces se tiende de algunas veces a confundir y por lo tanto creo que es muy claro que el proyecto lo que sanciona no es el impacto ambiental, sino que el daño ambiental. El proyecto establece las circunstancias que permiten determinar la significancia de este daño, efectivamente, que es lo que se sanciona. El primero es que afecte las propiedades básicas de uno o más componentes del medio ambiente, considerando para esto tanto su ubicación, su estado, el grado de vulnerabilidad, la escasez de justamente este elemento ambiental, la representatividad que tenga y su capacidad de permanencia o regeneración con efectos perniciosos, prolongados o prolongables en el tiempo y en ámbito espacial de relevancia. Se establece justamente el daño ambiental. Cambia mucho según los elementos que se vean afectados, según las circunstancias, etcétera. Por lo tanto, era muy importante determinar justamente qué es la cosa que se consideran para determinar el daño ambiental. Segundo, que sea irreversible o difícilmente reversible en términos de existencia o de los servicios ecosistemas que justamente este elemento ambiental dañado presenta. Tercero, que afecte de forma grave la vida o subsistencia de especies categorizadas como extintas en grado silvestre o en peligro crítico. Es decir, este es otro elemento, ¿verdad?, que se entrega para determinar el daño ambiental. Y cuarto, que cause o pueda haber causado grave daño a la salud de la población. Ese es el cuarto elemento que determina la significancia del daño y, por lo tanto, justamente su categorización y su sanción penal. El proyecto refuerza el rol del órgano administrativo, tanto investigador como sancionador, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, que asume un rol protagónico en la persecución de los delitos contemplados en esta ley.
La Superintendencia de Medio Ambiente es el órgano en la materia y cuenta con todas las capacidades y las experiencias técnicas para presentar una acción penal, y eso que es de gran complejidad, porque hay que demostrar la causalidad de justamente la acción cometida con el daño generado, y eso requiere justamente de tener no tanto la experiencia, sino que también todas las capacidades técnicas para poder realizarlo. El proyecto establece que toda persona afectada y todas las municipalidades pueden presentar a los tribunales la acción por daño ambiental. Por lo tanto, todos tienen acceso a poder establecer justamente ante los tribunales ambientales que una actividad o acción haya podido generar daño ambiental que los haya afectado. Eso queda libre para todo el mundo. Los tribunales ambientales, que son los organismos justamente judiciales especializados también, son los que en el proyecto se establece deberán determinar justamente si existe o no existe daño ambiental. Y esto es muy importante, y las medidas reparatorias de este daño ambiental. Estableciéndose la existencia de daño ambiental y las medidas necesarias para que quien lo ocasionó repare el daño ambiental, es que la Superintendencia del Medio Ambiente deberá iniciar las acciones penales de daño ambiental, o, en caso de que no lo haga, excusarse fundadamente en caso de determinar por alguna razón no iniciar sanción penal. El proyecto también entrega atribuciones específicas a la Superintendencia de Medio Ambiente para que, con autorización del ministro de la Corte de Apelaciones, pueda proceder a entrar, allanar y cerrajar recintos públicos o privados, registrar e incautar objetos o documentos que puedan acreditar delitos, interceptar cualquier clase de comunicaciones y solicitar a las empresas de telecomunicaciones copias de las comunicaciones que hayan sido emitidas o recibidas por la empresa. Estas facultades intrusivas justamente ya las tienen, ¿verdad?, otros órganos administrativos del Estado, como la Fiscalía Nacional Económica, y son claves a la hora de poder investigar un posible daño ambiental con cercanía a cuando se haya producido el daño. Lo que pasa es que entre más tarde se investigue un daño ambiental, más difícil es poder tener las pruebas suficientes que te permitan, uno, ¿verdad?, acreditar el daño, pero sobre todo poder sancionarlo después penalmente, permitiendo establecer esta causalidad entre la acción cometida y el daño ocasionado. También con el objetivo de reforzar el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente, el proyecto crea 2 delitos que permiten facilitar la labor de la superintendencia. Uno, el proyecto sanciona la obstrucción a la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Aunque sea penoso decirlo, esta es una situación que sucede en terreno, no quiero decir que con mucha frecuencia, pero que sucede en terreno con alguna frecuencia. Y esto es muy importante, dado que justamente el hecho de postergar, retardar el ingreso de la Superintendencia del Medio Ambiente a un lugar donde se ha generado un eventual daño ambiental posibilita ocultar o alterar evidencia que es clave en la investigación. Segundo, el proyecto castiga la entrega de información falsa a la superintendencia relacionada al cumplimiento de obligaciones impuestas en virtud de normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación. Esto es también muy relevante porque justamente en base a información que justamente los mismos organismos entregan es que se toman decisiones técnicas por parte de la superintendencia. Por lo tanto, alterar esta información con el objetivo de no ser sancionado tiene que tener una sanción en penal que justamente ocasione que esto no se produzca. El proyecto, como señalaba, establece un punto muy importante, que es establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y obligar a estas personas jurídicas, a las compañías, a las empresas, a tener planes de prevención. Se incorpora a través de este proyecto de ley los delitos ambientales a la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
¿Cuál es el objetivo de esto? Que las empresas incorporen en sus modelos de prevención de delitos las actividades o procesos cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de cometer delitos ambientales. Esto es central porque nuevamente decíamos el primer objetivo de una política ambiental, de una buena política ambiental es la prevención, que no se produzca el daño ambiental. Por lo tanto, establecer que las compañías deban incorporar obligatoriamente a sus planes de prevención del delito el riesgo de actividades que puedan cometer daño ambiental es crucial. Las personas jurídicas serán responsables de estos delitos si se cometieron por el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Esto es decir, ¿verdad? Personas si tienen todos estos planes de prevención, si los han certificado y están justamente, han sido responsables en esta acción, han podido prevenir y por lo tanto quedarían sin ser sancionadas en caso de un accidente, etcétera. Lo que tienen que hacer es nuevamente tener contemplados los planes de prevención. El modelo de prevención de delito deberá contener a lo menos los siguientes elementos. Uno, que las compañías tengan designado a un encargado de prevención. Esto es muy importante. Esta persona deberá contar tanto con la autonomía respecto de la administración de la persona jurídica y en el caso de las pymes, ¿verdad?, que no excedan las 100.000 unidades de fomento, podrá ser el dueño o socio accionista controlador quien podrá asumir personalmente estas labores de prevención, estableciéndose justamente en la misma ley 20.393 cómo se divide entre las grandes empresas y las pequeñas empresas la persona que está encargada y responsable de la prevención. Segundo, se deben definir los medios y facultades que tiene este encargado de prevención. Tercero, debe establecerse un sistema de prevención de delito que contenga justamente la posibilidad y el riesgo de daño ambiental en todas esas acciones que puedan ocasionar un daño al medio ambiente. Y por último, este sistema de prevención debe tener la supervisión y certificación por parte justamente de un órgano especializado que permita certificar que este sistema de prevención es adecuado para el tipo de actividades que genera y realiza la empresa. Esta certificación, en el caso de las pequeñas empresas, las puede realizar, ¿verdad?, la misma organización. En el caso de las grandes empresas, tiene que ser un organismo autónomo. Las sanciones que se establecen para las personas jurídicas van desde la prohibición temporal de celebrar actos y contratos del Estado, esto en caso que se cometa, ¿verdad?, y se justamente compruebe la ocurrencia de un delito de daño ambiental, quedarían las personas jurídicas con prohibición temporal de celebrar actos de contratos con el Estado, podrían perder los beneficios fiscales o prohibirse absoluta recepción de los mismos en un plazo de 2 a 3 años. Podrían establecerse multas que van desde 400 a 40.000 UTM, esto va de 19 millones hasta 1.900 millones a la persona jurídica, es decir, la empresa que hubiese cometido daño ambiental sin contar con los sistemas de prevención correspondientes establecidos en la ley. Además, el proyecto establece los pisos mínimos de sanción administrativa por incumplimiento a las normas ambientales. Esto establece que para las normas, las faltas gravísimas, va desde la revocación de la resolución de calificación ambiental, la clausura o multa que va de 5.000 a 10.000 UTA, unidades tributarias anuales, lo que va entre 2.800 y 5.600 millones en caso de faltas gravísimas. En el caso de faltas graves, también, ¿verdad?, la revocación de la RCA, la clausura de la empresa o multa que van de 1.000 a 5.000 UTA, esto es de 560 a 2.800 millones de pesos. El proyecto establece también sanciones para las personas naturales que cometan daño ambiental. El grave daño al medio ambiente con dolo se sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días a 3 años, y una multa que va entre 501 y 700 unidades tributarias mensuales, esto es de entre 24 y 33,8 millones de pesos para la persona natural que haya sido justamente sancionada con
sanción penal por daño ambiental con dolo. Si los hechos son perpetuados por imprudencia, es decir, no con la intención de producir, pero con lo que pasa muchas veces, ¿verdad? En la realidad es que por imprudencia de situaciones que podrían generar daño ambiental, se produce un daño ambiental, la pena de presidio menor se establece en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días, adicionalmente a una multa de 100 a 500 unidades tributarias para la persona natural, es decir, entre 4,8 millones y 24,2 millones de pesos. Esto es adicional a lo que se establece para la persona jurídica, esto para la persona natural. Para el caso de daño en áreas de alto valor ecológico, es decir, todo lo que son las reservas nacionales, parques nacionales o parque marino, entre otras, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximos, entre 541 días a 5 años, y una multa que va entre 801 y 1000 UTM, equivalente a 38,7 millones hasta 48,3 millones respectivamente. Y si este daño en áreas de alto valor ecológico fuera realizado por imprudencia, la pena establecida en el proyecto es de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años, y una multa que va entre 700 a 800 unidades tributarias mensuales. En relación al delito de presentación de información falsa a la Superintendencia de Medio Ambiente, el proyecto presenta una sanción de presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días, y una multa entre 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Y si a sabiendas entrega información para acreditar el cumplimiento de obligaciones establecidas en normas de emisión, normas de calidad o planes de prevención o descontaminación. Esto es muy relevante porque esta es una de las temáticas que se requiere justamente por parte de la Superintendencia para garantizar la seguridad de la información que se entrega. Nosotros hemos visto en relación a algunos hechos cometidos, cómo justamente esta entrega de información es la clave para poder sancionar adecuadamente este tipo de actos. También se sanciona el impedir sin motivo justificado la fiscalización del personal de la Superintendencia del Medio Ambiente, estableciendo el proyecto una multa de 100 a 500 UTM, es decir, entre 4,8 hasta 24,1 millones de pesos. En relación a normas para tribunales ambientales, el proyecto establece plazos más acotados para que los tribunales ambientales emitan su fallo, estableciendo un plazo de 90 días en el caso de daño ambiental, desde que la causa queda en estado de dictarse sentencia y el fallo. Esto es algo que nosotros hemos visto que en este momento, ¿verdad?, es cuando muchas veces se producen dilaciones que atentan contra una persecución correcta de este delito, por lo tanto establece justamente este límite. Se tiene todo el tiempo para poder investigar, se están entregando las atribuciones justamente al órgano investigador, la Superintendencia del Medio Ambiente, pero también el tribunal tiene que tener un tiempo para fallar, y por eso después estableciendo justamente tanto las medidas de recuperación de la zona dañada como el establecimiento de la existencia de daño ambiental, y con eso se proceda a la recuperación del medio ambiente y al proceso de sanción penal de este. También establece el proyecto el incumplimiento, dentro de esta temática, establece el proyecto que el incumplimiento de este plazo constituirá respecto de los jueces que integran el tribunal que haya, pasado este plazo establecido, una infracción que deberá ser sancionada disciplinariamente por la Corte Suprema, es decir, por la misma Corte Suprema, quien determine si dilación entre el periodo que va de que la causa queda en estado de dictarse sentencia y el fallo efectivo, ¿verdad?, procede justamente esta sanción administrativa. Es clave y muy relevante estipular que el proyecto lo que pretende justamente al establecer la sanción penal del daño ambiental es potenciar la institucionalidad ambiental del país, elevar los costos de los delitos ambientales, algo que es muy relevante para la ciudadanía, aumentar las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente como órgano fiscalizador especializado y mejorar la acción preventiva de las empresas, priorizando siempre la reparación del daño ambiental. Nuevamente insistir que la mejor política ambiental es la prevención y la reparación.
y después de eso la sanción penal del daño ambiental ocurrido, poniendo siempre la protección y el cuidado del medio ambiente como el foco central. Creemos que esto es una clave muy importante para poder asegurar no solamente el mejor cuidado del medio ambiente, sino que también el desarrollo sustentable de nuestro país. Creemos que este es una tremenda oportunidad para que podamos discutir esto en el Congreso y podamos avanzar con la sanción penal de los delitos ambientales de manera que podamos cumplir con estos objetivos. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra, por la exposición. Vamos a abrir un espacio de consulta. Tengo que salir un segundo. Solo 2 preguntas planteadas, ministra, como para dentro del ordenamiento del proyecto. Echo de menos que se haya recogido, que no se ha recogido, digamos, una serie de proyectos que presentamos distintos actores, pero no lo veo en el articulado. Poder ver eso, efectivamente, me lo aclara el senador Sandoval, se hizo un reconocimiento, pero no veo un poco la estructura. Lo que me gustaría es poder entender un poco el funcionamiento. A mí me ha llamado la atención, al menos, que se incorpora la Superintendencia de Medio Ambiente como un ente importante en la persecución de estos delitos, en la determinación de el daño, que no es la figura, al menos que yo participé en la tramitación de la institucionalidad ambiental, principalmente superintendencia, no lo veía ahí, no me calza, y sería bueno poder explicarlo, esa situación. Y lo otro, ¿cuál es su opinión respecto del proyecto, del informe de la Corte Suprema que habíamos consultado, en que no es favorable también? ¿Cómo dialoga eso? Eso, si podemos acumular un par de preguntas y poder escucharlo. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, presidente. Saludar a la ministra Schmidt y a su equipo. En la misma línea que plantea el presidente, yo creo que en la figura que aparece en el proyecto del Ejecutivo aparece la figura de la Superintendencia de Medio Ambiente, a ratos muy hegemónica respecto al tema de la investigación. Y lo quiero vincular también a las observaciones que hace la Corte Suprema respecto del proyecto del Ejecutivo, porque supeditar las investigaciones por delitos medioambientales a la potestad exclusiva de la Superintendencia de Medio Ambiente, obviamente que abre la pregunta cuál es el rol que cumple en este caso el Ministerio Público, quién es quien debe en general investigar y perseguir los delitos en Chile. Entonces, efectivamente, qué criterios hay atrás, porque a mí esa figura, para ser bien honesta, no me cuadra, y un proyecto de ley con una figura tan hegemónica de la Superintendencia de Medio Ambiente tampoco la veo muy efectiva para avanzar en lo que queremos, que es establecer como delito efectivamente los delitos ambientales y daño ambiental. Y en esa misma línea, de acuerdo a la información pública, el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, desde el año 2013, que es la fecha de instalación, a la fecha se han ingresado 40 causas por daño ambiental. De esas 40 se han dictado sentencia en 15. De esas 15, en 9 se ha acogido la demanda por daño ambiental. Con esta muestra, solo 9 oportunidades, luego de un periodo de tiempo, a nuestro juicio, importante, aproximadamente 1 año y medio, se podría presentar querella por daño ambiental. Entonces también, quizás no solo la hegemonía, yo también hablo ya, y el rol que le compete, a mi juicio, al Ministerio Público, no a la Superintendencia del Medio Ambiente, pero también creo que instalamos una suerte de burocracia que al final del día no va a permitir perseguir el delito y menos demostrarlo. Entonces, además yo me imagino, yo vengo de una región donde, por ejemplo, en Puyuhuapi, muy cercano al Parque Nacional Queulat, los organismos públicos no están cercanos. Entonces, ¿cómo se gatilla efectivamente la denuncia? Después, ¿cómo esperar, qué periodo de tiempo pasa entre que el Tribunal Ambiental, que además está en Valdivia, establezca un informe y finalmente empecemos a investigar? Quizás ya no hay indicadores efectivamente del delito que se quiso perseguir y sancionar, que es el objetivo de esto. Así que yo lo centraría en esta primera instancia en esas dos preguntas: el rol de la superintendencia, las observaciones de la Corte Suprema y los tiempos también. O sea, en el formato
Nosotros hablamos durante varios meses de este proyecto a raíz de las iniciativas de los parlamentarios y nunca apareció la Superintendencia del Medio Ambiente con un rol como el que presenta el Ejecutivo. Gracias. Sí, bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludar obviamente a nuestra ministra de Medio Ambiente, a sus asesores, y entendemos que este es un proyecto que ingresó hace poco tiempo atrás, al término del periodo legislativo, antes del receso de periodo de febrero. Entendemos también de que en este contexto estamos recién tomando conocimiento de los detalles y a pesar de las aprensiones, creo que en términos generales va en la línea de, además de las diversas mociones que se han presentado tanto desde parlamentarios desde la Cámara como este mismo Senado, en cuanto a entender de que debemos avanzar en materia de lo que significa los delitos ambientales y cómo además en esta suerte de impunidad que existía, ¿verdad?, antes de esta iniciativa, respecto de la ocurrencia de daños, de delitos ambientales, y que prácticamente aparecía una suerte de impunidad en relación a las sanciones. Aquí hay un reconocimiento tácito de sanciones tanto penales como también de multa, ¿verdad?, tanto a personas jurídicas como también a personas naturales. Evidentemente que estamos empezando el conocimiento de este proyecto, que además se inicia la tramitación desde este mismo Senado, y en relación a los órganos de competencia, yo solamente hago una salvedad. A mí me parece razonable el rol de la superintendencia, pese a las opiniones de la propia Corte Suprema, en atención a que no es primera vez que existe, ¿verdad?, que a organismos más especializados se le asignen tareas de persecución en materia de delitos. Y para ello la legislación nuestra, tenemos diversas entidades que no son precisamente la Fiscalía. Aquí lo que estamos tratando de hacer específicamente es especializar, flexibilizar y darle operatividad también a un proceso de denuncia de delito ambiental. Consta, por ejemplo, en delitos contra la libre competencia, electorales, tributarios, aduaneros, por ejemplo, el caso del CERNAC, que precisamente cumple la misma función que cumpliría, entre comillas, ¿verdad?, la superintendencia en materia de delitos ambientales, lo hace la CERNAC en materia de protección también, independiente de la existencia del Ministerio Público o de otras instancias. O sea, no es una figura nueva, pero además tiene un gran beneficio, porque uno siempre reclama, ¿verdad?, la Fiscalía y el rol de entidades especializadas. Sin duda, la Superintendencia de Medio Ambiente es un organismo especializado y, en mi entender, tiene plena lógica, ¿verdad?, que la superintendencia asuma este rol protagónico en materia de persecución de delitos de esta ley, porque es el organismo especializado en Chile en materia de conocimiento de estas materias, como lo es en otros casos, ¿verdad?, el CERNAC para materia de delitos vinculados, ¿verdad?, a la libre competencia, a los tribunales, incluso los temas electorales. O sea, una instancia institucional no es nueva. No está en este sentido el Ejecutivo innovando en poner una instancia, ¿verdad?, en materia de tramitación distinta o antojadiza. Es una situación que hoy día ya se contempla por otras instancias en otros delitos, precisamente organismos especializados. Yo creo que en ese ámbito tiene, en mi opinión, plena lógica que la Superintendencia de Medio Ambiente asuma este rol protagónico en esta persecución. Lo segundo, evidentemente que habrá que analizar los detalles, ¿verdad?, los pormenores en la revisión, en la discusión. Esta es la primera presentación que se hace. Yo también quiero destacar de que esto es una norma que estuvimos esperando bastante tiempo y que hoy día concretamente tenemos ya un proyecto de ley. Yo quiero validar también el reconocimiento que hace el Gobierno a las numerosas mociones, desde muchos años también, respecto de este particular. Y bueno, estamos iniciando un proceso. Creo que Chile necesita, evidentemente, establecer en este ámbito del delito ambiental un formal reconocimiento de penas y de sanciones, cosa que no existía, o que las que existían eran muy laxas y por lo tanto existía una suerte de impunidad frente al acto de la ocurrencia de delitos de carácter ambiental. Habrá que ver los detalles en la discusión, para eso está el Congreso, pero el centro de lo que se plantea en relación al organismo especializado, me parece que la superintendencia tiene mérito, tiene valor y significación, puesto que es el organismo en Chile especializado en este contexto y por lo tanto el que de mejor manera podrá llevar adelante estos delitos. Y como insistir solamente para poner término,
es que esto no significa una innovación en materia de institucionalidad. Ya existe para muchas otras instancias donde organismos especializados se abocan al conocimiento y a la prosecución, ¿verdad?, de la parte de la resolución o de la investigación respecto a estos delitos. Quiero valorar, ministra, el hecho de que se ha cumplido una palabra empeñada también por parte del gobierno frente a numerosas iniciativas, ¿verdad?, parlamentarias, y que evidentemente, bueno, en la discusión ahora vendrán los puntos de vista para ver cómo mejoramos, cómo perfeccionamos, y bueno, y ese es el objetivo del Congreso también. Así que yo por lo menos quiero destacar eso en esta primera reunión de presentación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval. ¿Sigue ofrecida la palabra, senador Proens? Sí. Saludar a la ministra, a sus asesores. Si bien es cierto, yo comparto lo que dice el senador Sandoval, que la superintendencia debe ser la entidad que haga este trabajo a futuro, pero también, junto con la gente que trabajo, hay algunas dudas con respecto al tema si las competencias están entregadas o no desde el punto de vista legal. Y yo creo que el punto mío está ahí, en que si bien es cierto, la investigación y la persecución de esto, para mi gusto, vulnera la norma constitucional que es la persecución del Ministerio Público. Y por lo tanto, si quisiéramos entregarle todas estas facultades a la superintendencia, habría que hacer una modificación en la Constitución para que ello lo haga y no por sí solo. ¿Basado en qué? En que el Tribunal Constitucional hace poco determinó que la tutela laboral no puede ser entregado nada por sí solo, sino que si no se ha entregado por un mecanismo oficial. Y ahí un poco es quizás la duda, esto es solamente una consulta, para ver cómo podemos, nos puede despejar esto y tener más claridad en ese asunto. Y por otro lado, que también tengo alguna duda en cómo perseguir el daño ambiental, que tiene que ser sobre una sentencia firme del Tribunal Ambiental, y la pregunta es si no se estará vulnerando el principio de no juzgar dos veces una misma causa. Esas dos consultas. Gracias, senador Proens. Ministra, solo agregar para que después nos pueda ahí devolver también su visión sobre el proyecto, porque efectivamente dotar a una superintendencia supongo, de nuevas atribuciones y competencias, porque, por ejemplo, el ejemplo del tema del CERNAC, yo lo entiendo que es en una instancia administrativa, no en una instancia de persecución de delitos. Por eso no sé si efectivamente hay antecedentes o no, y por eso mi duda que se suma a lo señalado anteriormente, porque son los tiempos, son las competencias. Yo entiendo, yo voy a dar ejemplo de mi región porque el caso que conozco, la Superintendencia de Medio Ambiente de la región de Aysén cuenta con 4 funcionarios, un fiscalizador, entiendo, un abogado, el director y la secretaria. ¿Cómo no es solo competencia? Y efectivamente en distintas instancias hemos recibido acá al director o a quien dirige la Superintendencia de Medio Ambiente, y efectivamente parte de las brechas que tienen para desarrollar efectivamente su trabajo es el capital humano para poder hacerlo. Y en una región como la nuestra, donde probablemente va a haber, espero que no, pero la figura de daño ambiental va a ser en sitios tan sensibles como área silvestre protegida. ¿Cómo actúan 4 funcionarios en esa instancia? Y a mí por eso me sigue apareciendo que la figura no es, será una figura, yo creo que este es uno de los puntos que más vamos a discutir en este proyecto, pero efectivamente no, por todas esas razones no, es que no me hace mucho sentido la figura y el rol de la SMA. Así que eso. Tiene la palabra, Muchas gracias, senadora. Y por su intermedio contestar las preguntas realizadas por los senadores y senadoras asistentes. La primera consulta hecha por el senador Durresti es cómo se recoge en este proyecto, ¿verdad?, los innumerables proyectos que han sido presentados en esta materia. Quiero señalar que hay más de 8 mociones parlamentarias que se han presentado en relación a la posibilidad de tener la sanción penal de los delitos ambientales. Estos proyectos fueron todos recogidos no solamente en el mensaje de este proyecto de ley, donde se agradece y se menciona con nombre y apellido a cada uno de los parlamentarios que han participado, respaldado estas mociones, algunos de los cuales
hoy ya no nos acompañan, como el senador Horvath, que también fue un fuerte impulsor, agradeciendo porque justamente han sido los parlamentarios los mayores impulsores de la necesidad de legislar en esta materia. En relación a por qué este proyecto en sí y que puede ser distinto de los proyectos presentados, esto también nace del trabajo que realizamos en esta misma comisión, cuando tratamos de fundir los proyectos que se habían presentado, y cuando se fundían los proyectos presentados no se podían tramitar. Y fue una de las conclusiones que tomamos aquí, y vinieron los abogados penalistas a señalar justamente eso, que era imposible tratar de legislar con la fusión de los proyectos, porque todos seguían líneas, digamos, de causalidad de efecto totalmente distintas, y por lo tanto no tenía la posibilidad de haber un ordenamiento de esos proyectos, y se requería, por lo tanto, un proyecto que tuviera una sola línea conductual que permitiera justamente racionalizar esto, y no podía ser la suma de proyectos distintos, que además están presentados en tiempos muy diversos y por lo tanto con capacidades de las instituciones distintas. Sumado a esto está la dificultad no menor de que la legislación penal y la legislación ambiental muchas veces no conversan sistemáticamente. Y por lo tanto caíamos en situaciones bastante complejas cuando trabajábamos con solo los penalistas. Los penalistas tenían una línea de acción que tenía consistencias con todo el ordenamiento penal, y después cuando trabajábamos con los ambientalistas era completamente distinto, porque no funcionaba ese ordenamiento con la ordenanza legislativa ambiental para que tuviera una coherencia. Eso tuvimos que justamente hacer conversar a estos dos mundos que no estaban relacionados en una sola línea, y por eso nace este proyecto, que se basa en las mociones presentadas por todos los parlamentarios, y recoge y se analizaron y se estudiaron todas ellas, y a través de hacer convivir eso con los cambios legislativos que hemos tenido en este tiempo en la legislación chilena, y la línea penal y la línea ambiental, que iban por caminos diferentes para poder desarrollar el proyecto. La suma de todo eso, creen que fue bastante complejo y bastante difícil llegar. Trabajamos con muchos abogados, algunos de los cuales también están mencionados en el propio proyecto, y en conjunto además después con el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que agrega las miradas de los distintos sectores del país. Dentro incluyen no solamente, ¿verdad?, la mirada penal de justicia, sino que también con el actuar y necesario actuar que tienen todos los sectores de desarrollo en nuestro país, que interactúan con el medio ambiente de manera significativa, para que podamos tener un proyecto que, recogiendo una línea, pudiera cumplir los 5 objetivos que se plantean en esta presentación. En relación al informe de la Corte Suprema, yo quiero señalar varias cosas. Quizás una cosa antes de decir, si uno ve el proyecto, hay varios temas que están presentados en las distintas mociones, la inclusión en la ley 20.393 de sanción penal de la persona jurídica, muchas de las temáticas que estábamos viendo en relación a los delitos ambientales, las agravantes de las causas de delitos ambientales, el tipo de pena, la sanción, etcétera, están recogidas en esta mociones. Lo que pasa es que aquí se hace un hilo conductor que le da una lógica que permite justamente la relación entre una lógica penal y una lógica ambiental que pudiese producirse, y de esto también justamente logrando reforzar la institucionalidad ambiental vigente. Se perdió la respuesta a sus 2 consultas, las repito, presidente. Disculpe, están grabadas. ¿Están grabadas? Las leo por escrito. Disculpe, ministra, que a propósito de medio ambiente y el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, me llamaban de mi región, proyecto de pisciculturas en el Río Bueno, Cocule, una empresa que entre gallo y medianoche hace miles de obras,
vulnerando la resolución de calificación ambiental, al parecer se ha ordenado la paralización de las obras. Entonces, por eso tuve que salir un momento, porque estaban los dirigentes, la comunidad muy afectada, y también venía un poco al caso, y por eso la pregunta, y agradecerle si puede manifestar lo que le consulté, que yo creo que la superintendencia camina en un buen pie. Hablábamos y tuvimos discusiones durante el año que hay que reforzarla, el personal, el equipo técnico, pero yo creo que es una institución que ha ido avanzando. Mi inquietud como senador, como abogado principalmente, es entender de qué manera estas atribuciones previas a la constitución del delito, previos a la denuncia, se manifiestan. Y algo que quería precisar, sin perjuicio de que me pueda dar la respuesta nuevamente, ministra, el plazo de 90 días. Muchas veces los fallos, a mí me gusta que los tribunales colegiados tengan plazos desde el punto de vista de que evacúen su acuerdo y lo traduzcan en un fallo. Pero muchas veces, sobre todo en materia ambiental y conversándolo en seminarios con los tribunales, no es algo inmediatamente que se pueda resolver inmediatamente. El estudio de campo, la situación anterior, el acceso a determinado territorio, las condiciones. Entonces también ahí lo del plazo, más allá de 90 o 120, los días que sea, me preocupa cómo dialoga eso. Si pudiéramos precisarlo o agradecerle, ministra. Sí. Bueno, varias temáticas. Primero es el hecho de, contestando la pregunta sobre abreviado, resumen de lo que le hice anteriormente, de cómo se recoge en este proyecto las iniciativas de los distintos parlamentarios. Señalar que hay más de 8 iniciativas que han sido presentadas por los parlamentarios, que todas estas no solamente fueron agradecidas y por escrito y en persona, además, por el presidente con nombre y apellido, por el aporte, y que han sido los parlamentarios los que han generado la punta de lanza, la necesidad de legislar en esta materia. Y a la hora de cómo se recoge esto en el proyecto, todas las iniciativas fueron estudiadas en profundidad, pero tal como se estableció en esta misma comisión cuando se trató de fundir las 8 mociones presentadas, no se podían tramitar porque cada una tenía líneas argumentales y de procesamiento completamente diferentes y por lo tanto no conversaban unas con otras. Entonces no era cosa de fundirla, uno tenía que optar por un sistema para tener una coherencia, y eso fue lo que se hizo. El proyecto incorpora muchas de las cosas que estaban en algunas de las mociones parlamentarias, y la misma inclusión en la ley 20.393 de sanción penal a la persona jurídica y varias tantas otras, pero lo hace con un hilo conductor y, como señalaba, tratando de aunar 2 criterios que son bastante distintos en términos de consistencia jurídica, uno que tiene que ver con la ley penal, y otra que tiene que ver con la ley ambiental. Y para hacer la sanción penal de los delitos ambientales tuvimos que conversar con esos 2 criterios y a unificarlos en uno, que obviamente que no eran ninguna de las 2 líneas individuales de cada uno de estos sistemas. Y así se construye este proyecto de ley. En relación a cómo vemos el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente, y aquí la senadora ha señalado 2 temas que son importantes, no solamente con el rol y el tema de los timings para los proyectos. Bueno, el objetivo del proyecto, como señalé expresamente aquí en la presentación, esos 5 proyectos, el primero es la prevención, el segundo, ¿verdad?, es que desincentive, y el tercero, y en orden es al revés en realidad, es priorizar la reparación del daño causado por sobre la sanción, o sea, que primero aseguremos la sanción. Y una de las cosas que vimos con los mismos abogados penalistas, es decir, y aquí están las mismas entrevistas que dieron los mismos penalistas, etcétera, en el caso de Ana María Aldana, que es la fiscal en el caso Quintero, y de las dificultades del sistema penal en relación ambiental, es que el juicio muchas veces, el juicio inmediato lo que hace es impedir la reparación del daño. Y tal como señalaba la misma fiscal, ¿verdad?, un juicio muchas veces no era la mejor opción y terminaban tomando la misma opción de generar una suspensión del procedimiento para proceder a la reparación del daño en vez de seguir adelante con el juicio. Entonces la línea misma de desarrollo del proyecto lo que hace es establecer a los tribunales ambientales como el órgano que debe determinar la existencia de daño ambiental
y las medidas de recuperación del daño ambiental causado. Con eso establecido y determinado, se establece la sanción penal. ¿Por qué? Para garantizar que no se quede sin, que todo se vaya por la sanción penal y perdamos. El objetivo principal es que haya reparación del daño causado, y para eso se requiere un organismo técnico que tenga el conocimiento en la materia para justamente poder establecerlo de esta manera. Dentro de esta figura, donde es el Tribunal Ambiental que establece, ¿verdad?, tanto el daño como las medidas de reparación, aparece la Superintendencia de Medio Ambiente como el órgano capaz de investigar justamente esto, porque los tribunales ambientales no tienen organismos que investiguen. Por tanto, tiene que ser un órgano especializado, administrativo, responsable de generar la investigación. Y para poder tener todas las herramientas necesarias para investigar en forma rápida y en forma, se le dan las atribuciones en el proyecto que, tal como señalaba, ¿verdad?, el senador Sandoval, no son nuevas a organismos administrativos de nuestro país. Se le dieron a la Fiscalía Nacional Económica y en otros órganos que justamente están establecidos como delitos en nuestro país, para que puedan investigar de buena manera y rápidamente ante un eventual daño ambiental. Y entregándoles esas atribuciones, puede entregarles los antecedentes a los tribunales ambientales para que puedan determinar no solamente la existencia del daño ambiental, sino cuáles son las medidas necesarias para su recuperación. Y con eso, después de eso, establecido eso, entonces viene la sanción penal del daño, que es nuevamente el último ratio, después de asegurado la prevención, la recuperación del daño y ahora la sanción penal. En relación a los timing, que era el otro, uno era el TT-Roll y el segundo es el tema del timing. En el tema del timing, nosotros veíamos que el timing tiene que estar, ¿verdad?, focalizado en todo lo que es la investigación. Y eso es verdad, tener la facultad y el timing para hacer la investigación. Sin embargo, veíamos que se alargaban mucho los tiempos entre que distinta causa estaba lista para fallar y el fallo efectivo de los tribunales, que no tiene que ver con el tiempo de la investigación. La causa ya está lista para fallar. Y creemos que la necesidad de que esos timings no se extiendan de manera, excesiva, como desgraciadamente hoy día sí se extienden en ese periodo, es que el proyecto establece este máximo de 90 días, después de los cuales la misma Corte Suprema puede establecer una sanción administrativa. Con esto mismo, dentro del Poder Judicial queda el ordenamiento para que los timings no se alarguen, y entendiendo que siguiendo el proceso de prevención, reparación del daño causado, tengamos la sanción penal, justamente que logra desincentivar este tipo de hechos, ya que todos los causantes saben que pueden terminar con penas de cárcel en caso de no haber tenido el cuidado necesario. En relación a esto de las observaciones de la Corte Suprema, que también me comentan. Primero, nosotros consideramos que justamente venimos todas las observaciones de la Corte Suprema, por supuesto, que es el órgano judicial más relevante de nuestro país, como también de distintos órgano, entendiendo justamente que esta mirada penal y ambiental tenemos que hacerla coincidir en una mirada conjunta, y creemos que es durante la tramitación del proyecto donde tendremos la posibilidad de discutir en detalle cada una de ellas. El proyecto presentado por el Ejecutivo tiene una línea que es la que he señalado para permitir la prevención, la reparación y después la sanción penal como foco central para poder tener un mejor cuidado de nuestro medio ambiente. En relación a si las atribuciones, por ejemplo, que el proyecto pueda tener vicios de constitucionalidad porque le entrega a estas atribuciones especiales a la Superintendencia del Medio Ambiente, señalar que esto ya está recogido en nuestra legislación, que estas medidas exactamente las mismas fueron entregadas a la Fiscalía Nacional Económica y pasaron
todo el visaje del Tribunal Constitucional de nuestro país. Señalar que con este proyecto se puede restringir el acceso a la justicia ambiental de nuestro país. Bueno, esto nuevamente, esta exclusividad en la acción penal entregada a determinados órganos no es extraña tampoco a nuestro sistema jurídico. Existe en el ámbito de delitos de la libre competencia, electorales, tributarios y aduaneros, y por lo tanto justamente está recogido y apoyado por la Constitución de nuestro país y ha sido confirmado por diversos fallos justamente del Tribunal Constitucional en relación a que las medidas intrusivas podrían ser relevantes a efecto de fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente, pero que puedan dejar en una posición de mejorar al Ministerio Público. Nosotros creemos nuevamente que bajo esta línea de desarrollo para cumplir los objetivos, los que hace es entregarle estas atribuciones a la superintendencia para que pueda inmediatamente poder investigar las causas y entregar la información a los tribunales ambientales, que son el órgano justamente que determina tanto el daño como las medidas de reparación necesarias. Y después, durante digamos, toda la tramitación penal, la Fiscalía tiene todas las garantías y todas las atribuciones que la ley le entrega justamente a la Fiscalía para poder realizar las funciones. Lo que hace es entregarle el proyecto a la superintendencia en el periodo anterior, que es para determinar justamente la existencia del daño y las medidas reparatorias necesarias en la inmediatez del acto que puede haber ocasionado el daño ambiental, y no después de un periodo largo cuando se haya ya ratificado el daño y entre Fiscalía. Después, también la Corte Suprema señala en relación a algunos comentarios sobre la definición de las conductas penalmente relevantes, que sea muy amplia, por ejemplo, y que uno la quiera definir más detalladamente. Bueno, señalar que durante la discusión del proyecto vimos muchas maneras de acotar y especificar mucho más acotadamente los delitos. Sin embargo, dado la diversidad de los elementos de la naturaleza y las distintas formas en que estos se pueden ver afectados de manera significativa, la verdad es que todo era insuficiente si nosotros queríamos abarcar que nuestra legislación lo que sancionara fuera este daño ambiental significativo, y por lo tanto lo que entregamos fueron los criterios y entregamos a justamente el Poder Judicial especializado, que es los tribunales ambientales, el tener que discernir si este daño en base a estos criterios efectivamente se ha producido. Entonces, lo que hace nuevamente el proyecto es seguir una línea nuevamente que permite cumplir con esos objetivos, entregando las atribuciones a los distintos órganos competentes y acotando los timings dentro de la institucionalidad chilena para poder justamente alcanzarlos. Muchas gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? Ya estamos empezando. Lo que debiéramos tal vez ponernos de acuerdo es quiénes son los invitados que pudieran acompañarnos en las próximas sesiones. Yo me permitiría, había anotado acá un par de nombres. Sigo con dudas, ministra, con la Superintendencia de Medio Ambiente, la capacidad, la dotación. Yo no, revisando el proyecto, no viene una... Claro, si uno tiene como espejo, tiene la utilización de la Superintendencia de Medio Ambiente con este rol importante, hoy día claramente no tiene el despliegue territorial ni de personal para poder hacerlo, y habría una asimetría grande en un delito que se comete donde hay superintendencia y donde la superintendencia es concurrente. Entonces creo que ahí hay un elemento. Si les parece que pudiéramos invitar propongo orden, si partimos por los abogados y invitamos a un conjunto de abogados que nos ilustren sus posiciones, y luego vamos con los servicios, claro, desde luego los tribunales ambientales, la superintendencia. Entonces tal vez hagamos llegar a la Secretaría un conjunto de abogados o académicos del mundo, pero principalmente en el tipo penal, digamos, más bien de juristas, penalistas en eso.
lo hacemos llegar a la Secretaría. ¿Algo más? No sé, ¿hay alguna otra, algún otro tema pendiente? Ahí está la tabla, se lleva a hablar de la COP21, hay 4 puntos. Ministra, la tenemos. Plan B ahora, plan B. ¿Habría acuerdo entonces en relación a el proyecto de ley de delitos ambientales? Segundo punto de la tabla, ministra, es la tramitación en la Comisión de Hacienda del proyecto de ley de segundo trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad. Y, bueno, usted tiene ahí la tabla, también está el análisis de la indicación del Ejecutivo sobre el servicio forestal y el último punto es la planificación de la conferencia de las partes sobre el cambio climático. Senador. Punto, la idea de legislar, ¿qué plazo vamos a tener? ¿O va a ser extenso? Ministra. Sí, no, nosotros lo que estamos estableciendo es, digamos, poder escuchar a las partes. Este es un proyecto que nosotros queremos sacar adelante y le vamos a dar la urgencia, entendiendo que también este es un proyecto que los mismos parlamentarios también saben que tiene carácter de urgencia, escuchando a las partes que requerimos para una correcta tramitación. Nosotros queremos ponerle esa urgencia, pero queremos nuevamente ver con el mismo Congreso que se escucha todas las partes necesarias para un proyecto de ley que cumpla con los objetivos planteados. Gracias, ministra. Pasamos entonces al punto B, C y D. Ya, punto B es VAP. ¿Ya? Primero, agradecerle a los senadores y senadoras que hayamos logrado destrabar la tramitación del SBAP, el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas. Es un proyecto tremendamente necesario para la institucionalidad ambiental de nuestro país. Cuando la institucionalidad ambiental se crea, ¿verdad? El año 2010, se crea el Ministerio de Medio Ambiente a cargo de desarrollar las políticas públicas, pero crea 3 servicios que son las bases de la institucionalidad ambiental de nuestro país. Uno, el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, la Fiscalía, la Superintendencia del Medio Ambiente, el segundo, y el corazón del trabajo propio del medio ambiente, que es el servicio a cargo del terreno, de estar responsable de asegurar el cuidado y conservación de nuestra biodiversidad y las áreas protegidas de nuestro país. Sigue pendiente desde el año 2010 a la fecha, a pesar de que ese año 2010 se había establecido el plazo de 1 año para la creación de este servicio. Desde esa fecha hasta el momento estábamos sin poder avanzar con esto, y quiero agradecerle a todos los parlamentarios que nos han ayudado justamente a destrabar este proyecto y que podamos contar con este servicio que nos permite una mirada integral de los ecosistemas, que es cómo se funcionan. Hoy día tenemos una institucionalidad que las trabaja con ellos de manera completamente fragmentada, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos más de 5 ministerios que están de alguna manera responsables de esto. Uno de la parte de aguas, otro de la parte crear áreas protegidas, otro tiene que ver con los bosques, otro tiene que ver con los ecosistemas, la biodiversidad. Y la verdad es que la parte pesca y mezclado de manera muy importante en algunos de estos labores de fomento y forestación, como podrían ser ¿verdad? En la CONAF, con labores de sostenibilidad y cuidado, que es lo que queremos ver de manera integral en todos los ecosistemas. Así que, dicho lo anterior, este proyecto logró no solamente avanzar como ya estaba en la Comisión de Medio Ambiente, sino que en la Comisión de Hacienda del Senado, y ahora está para sala para que lo podamos votar. No alcanzamos a votarlo la vez pasada, pero quiero agradecerle particularmente a todos los miembros de la comisión por el apoyo en esta materia, y esperamos sacarlo adelante para continuar su tramitación en la Cámara de Diputados. En relación al proyecto que crea la CONAF pública, el CENAFOR, señalar que la indicación establecida por el Ejecutivo para justamente alinear estos 2 proyectos en el artículo 9 establece que sea finalmente el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas quien, después de 1 año de su creación,
tome toda la gestión de las áreas protegidas y, bueno, ratificarle lo que hemos hablado en que en la tramitación del CERNAFOR apoyen esto para quedar con las institucionalidades, claro, para que conversen estas dos, porque si no vamos a quedar en una situación que no va a permitir cumplir los objetivos de la institucionalidad como ha sido establecida por este mismo Congreso para Chile. En relación a la COP, una consulta antes. Están en votación ahora esta comisión conjunta, la Comisión de Medio Ambiente del Senado con la Comisión de Agricultura, y están ahora están terminando de tramitar el proyecto del CERNAFOR, ¿verdad? Y es que no sé cuánto queda en esta materia. Pero, o sea que ya estamos, no, sino que nosotros estamos todos, sino que solamente cuánto quedaba para llegar al artículo 9 para saber cuándo era el tema del. Le quedan cosas pendientes. Entonces, solamente va a haber los temas de los timings, y nuevamente agradecerle el apoyo para que podamos contar con esta institucionalidad. En relación a la COP, bueno, primero, nosotros ya vinimos a la comisión y a presentar en detalles el tema de la COP, así que lo que quiero es actualizarlos en qué va esta, ¿verdad?, gran desafío que enfrentamos como país. La COP es el evento de cambio climático y el evento mundial más relevante hoy en una de las causas que el mundo entero enfrenta como uno de los mayores desafíos globales, que es justamente el cambio climático que nos pega a todos, pero en particular nos afecta a Chile. Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático. Así que si bien nosotros producimos menos del 0,25% de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático en el mundo, el hecho de que tengamos este nivel de vulnerabilidad nos hace tener que ser doblemente responsable en dos materias. Uno, en ver cómo el mundo entero, ¿verdad?, empuja esto, porque no saquemos nada, que si nosotros no produjéramos nada, no va a cambiar nada en el cambio climático, y lo que tenemos que lograr es que el mundo entero mueva en esta dirección. Y en momentos en que se estaban levantando voces relevantes en el mundo, donde parecía que la acción climática y el desarrollo económico de los países fueran por senderos que se bifurcan, ¿verdad? Chile ha querido levantar la voz que existe un solo camino hacia el desarrollo sustentable, y este es con acción climática. No existe otro camino. Y después de la bajada inesperada, a último minuto, diría yo, de Brasil, que era la sede de la COP, siendo que justamente tenía que ser Latinoamérica el país, digamos, la agrupación de países que tenía la sede de la COP, dimos un paso adelante para justamente que Chile fuera la sede y levantar con fuerza este mensaje de la necesidad de la acción climática en el mundo como la única medida hacia el desarrollo sustentable. Esto va a requerir de un apoyo y un trabajo conjunto de todos, los chilenos, los parlamentarios, el mundo privado, claramente el Ejecutivo, la ciudadanía, porque el desafío de realizar una COP en Chile es gigante, y realizarlo en este periodo de tiempo es tan corto, porque generalmente esto se tramita con 2 años, es aún más desafiante. Y aquí, por 2 razones muy importantes. Primero, decir que este es el evento más grande y más masivo que realiza Chile desde el Mundial del 62. Esto estamos hablando que solamente extranjeros van a venir a la COP, más de 20.000 personas. Esto solamente extranjeros, más todo lo que vamos a movilizar de los chilenos y de los habitantes de nuestro país en esta importante labor. Este evento implica un desafío logístico y un desafío de producción gigantesco. Segundo, porque
Chile tiene la presidencia de la COP y eso implica que somos los responsables de liderar la negociación de los países por la acción climática. Y esto es un desafío gigantesco, no solo porque Chile es un país, como digamos, pequeño en términos de emisiones. Segundo, porque estamos en un momento complejo. El secretario general de las Naciones Unidas así lo ha señalado, el informe del IPCC, que es el órgano científico que es el responsable de entregar el dato científico duro de qué es lo que está pasando con el cambio climático, entregó su informe el año pasado, donde demostraba que las contribuciones nacionalmente determinadas por cada uno de los países que aportaron justamente con estas contribuciones a la disminución de los gases de efecto invernadero con el Acuerdo de París, no alcanzaban para disminuir el aumento de temperatura en menos de más de 2 grados Celsius. Por lo tanto, en vez de alcanzar la meta de que no los calentáramos más de 1,5 grados en relación al periodo preindustrial, nos estamos calentando cerca de 3 grados con esas contribuciones. Por lo tanto, hay un desafío mayor en esa materia. Ese informe científico muestra una realidad urgente de avanzar en esta materia. Tercero, porque hay países, como he dicho, que han incluso en la COP24 tratado de hacer una mirada poco relevante o menos relevante a esta información científica, y creemos que es muy importante. La acción climática se tiene que basar sobre datos científicos y datos duros para avanzar en esta materia. Y cuarto, porque tenemos que entender esto como un proceso, no es que un día o a otro ningún país pueda justamente pasar de una matriz, digamos, determinada a una matriz 100% limpia, porque tiene un enorme impacto en las realidades de todos los países, y por lo tanto generar ese tránsito hacia limpiar la matriz de la generación de gases de efecto invernadero y desacoplar el desarrollo de los países de la emisión de estos gases es algo que también tenemos que involucrar a la ciudadanía para poder hacerlo de manera correcta, porque si no vemos efectos como lo que se han visto en Francia con las chaquetas amarillas, donde la ciudadanía siente que la acción climática de alguna manera u otra se opone a sus legítimos deseos de desarrollo y crecimiento económico. Entonces, ahí hay un periodo de transición que no puede entenderse como blanco-negro, y que nosotros tenemos que saber también afrontar con los países. Y por último, porque todas las resoluciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático y se toman en la COP se deben tomar por consenso. Esto, créanme, que es una dificultad no menor. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de votos, o sea, decir ya, oye, finalmente, después de ver todas las distintas realidades, las miradas y las necesidades, se establece una votación y por último, ¿verdad?, se avanza de esa manera. Aquí no hay votación, sino que tiene que haber consenso en todas las materias. Es algo diferente de poder manejar, sobre todo cuando uno sabe la urgencia de avanzar en estas materias. Entonces, tiene una complejidad mayor, el desafío es grande, el desafío es tremendamente, yo diría, necesario de trabajar unidamente para poder afrontarlo, y que podamos con esta COP lograr avanzar en esta materia. Chile está en un proceso que es muy relevante. Nosotros estamos hoy día justamente en todo lo que ha sido la participación ciudadana para el desarrollo de una ley marco de cambio climático. Hoy día toda la acción climática que podamos estar haciendo, tanto en descarbonización como en medidas de adaptación, etcétera, está hecho en base a las buenas voluntades de las partes. No hay ningún marco legal que establezca facultades, responsabilidades y obligaciones de las partes en esta materia. Entonces, nosotros tenemos que justamente
aprovechar esta COP para unirnos, para sacar adelante esa ley marco de cambio climático que nos permita la institucionalidad y que no dependa de la autoridad de turno si hacemos o no hacemos las cosas, sino que dejemos establecido un avance y una institucionalidad que nos permita enfrentar el cambio climático de manera decidida y que nosotros logremos también que la ciudadanía, ¿verdad?, entiende, participe y se haga parte. Y así como las medidas de mitigación son muy globales y dependen muy fuertemente del resto del mundo, las medidas de adaptación son tremendamente locales y tienen que ir, ¿verdad?, siendo pensadas en cada una de las distintas localidades de nuestro país. Por lo tanto, esto tiene que establecer esta ley marco de cambio climático y para una acción climática efectiva, no solamente establecer el eje horizontal en que se establezcan las requerimientos, las facultades y obligaciones de los distintos ministerios y de los distintos órganos del Estado, sino que también en manera vertical desde el gobierno central hasta los municipios y autoridades locales en cuáles son sus responsabilidades y atribuciones para poder avanzar en esta medida. ¿En qué situación estamos nosotros ahora? Nosotros vamos a presentar ahora al Congreso justamente una ley lo llamemos una ley corta, espero que sea así sumamente corta, para lograr justamente financiar la realización de la COP en Chile. Nosotros hemos conseguido recursos de los órganos internacionales para poder hacer la COP en Chile, pero necesitamos también nosotros hacer un aporte importante para poder realizar esta COP y eso necesitamos el apoyo para poder sacar con rapidez estos recursos que nos permitan realizar la COP, tener una COP exitosa en Chile va a implicar no solamente un tremendo aporte a la capacidad de Chile de adaptarse al cambio climático, sino que podamos avanzar por parte de la mitigación del cambio climático en el mundo y por lo tanto es muy relevante esta COP. Este año se va a producir una cosa que es parecida a lo que se produjo antes de la COP21, que es la que dio origen al Acuerdo de París, y es que así como en ese momento el secretario general de las Naciones Unidas llamó a una reunión a todos los países del mundo, una cumbre a Nueva York, porque las contribuciones que habían hecho los países del anexo 1, es decir, los países desarrollados en el protocolo de Kioto, se estableció con un informe que no eran suficientes para poder avanzar en la acción climática y eso dio origen después a la COP21 y el Acuerdo de París. Hoy el secretario general de las Naciones Unidas, después del informe del IPCC, ha llamado a una cumbre en Nueva York también por esta materia que justamente va a precedir a la COP25 que se va a realizar en Chile. Por lo tanto, estamos en un momento tremendamente importante y avanzar en esta en materia de manera decidida en un liderazgo mundial por la acción climática de alta relevancia. Gracias, ministra. Senador Sandoval. Presidente, gracias. Solamente alguna consulta. Uno entiende que esto es un gran desafío de país, es un evento mundial donde va a estar sobre la mesa una materia que es de enorme significación para todos. Se imagina que el país también irá a hacer alguna ponencia, ¿verdad?, en este marco de manera significativa y tenemos ejemplos de Dulce y de Agras que mostrar obviamente en este escenario. Efectos que nos complican, ¿verdad? Aquí mismo en la quinta región, este famoso problema, lo que tenemos nosotros en nuestra región con los problemas también de Coyhaique. O sea, ¿va a haber algún catálogo, alguna idea respecto a ese particular? Me gustaría más que nada, presidente, pudiera la ministra brevemente, entendiendo que esto está todavía en una fase de pleno montaje, ¿ya? Ministra, acumulemos un par de preguntas. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Bueno, relevar y comprometer todo el apoyo, obviamente. Una cumbre mundial de cambio climático coloca al país como referente. Yo creo que va a ser una oportunidad para instalar una nueva agenda, nuevos desafíos. En ese sentido, creo que la consulta tiene que ver
creo que una señal que tiene que dar el país es una ley marco de cambio climático. Entonces creo que eso también lo coloca en la agenda de esta comisión y ver cómo podemos avanzar en esa línea, porque el desafío es planetario. Yo creo que Chile ha estado a la altura de los compromisos, pero son las grandes potencias las que tienen que ponerse en esta tarea. O sea, ya que Estados Unidos comienza a desconocer ahí los alcances de un acuerdo, no es una buena noticia para el planeta, porque aunque lo hagamos bien en Chile o tratemos de avanzar, efectivamente si las grandes potencias no reducen sus emisiones de gas de efecto invernadero, no vamos a lograr el propósito, y los informes lo que nos dicen lamentablemente es eso, y vamos a ver por pronto los efectos. Por lo tanto, creo que también una es la agenda legislativa, otra cómo seguimos mejorando y avanzando en Chile en medidas que reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero. Y también, bueno, solo señalarlo, yo creo que va a ser parte de nuestra agenda, ministra. Yo creo que el tema del acuerdo Escazú también va a ser parte de la agenda que va a rondar esa cumbre mundial, porque creo que más allá de que 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad se cumplan en el país, creo que ahí tenemos todavía una deuda y una conversación que recrear. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ministra, como para poder acumular preguntas, me parece bien que vaya a haber una ley corta. Esto excede la organización del ministerio. Hay que establecer un equipo del más alto nivel. El presidente Piñera estuvo en la semana en nuestra región y se habló algo de la PEC. Nosotros vamos a tener 2 mega eventos que son de magnitudes difíciles de abordar, no solo desde el punto de vista de la cantidad de gente, sino desde la logística, la infraestructura, el desplazamiento. Yo creo mi sugerencia es poder separar 2 aspectos. Uno, que es la logística, que lo hará, no creo que el ministerio, seguramente es gobierno, cancillería, es otro organismo que no es especializado en organización de eventos más que el contenido. Y bien, en eso, para eso se necesita recursos, y no cabe duda que respaldaremos una iniciativa en ese sentido, porque Chile es el anfitrión. A mí lo que me preocupa es que ¿cuál es la agenda de Chile? En esto tampoco hay que perderse que es una cumbre mundial, Chile es anfitrión, pero no son temas locales los que se ponen en la agenda, sino que más bien viene regulado. A mí me tocó estar en la cumbre en París, la cumbre en Marrakech. El seguimiento, uno conoce la lógica en que viene la línea de continuidad que tiene la propia COP, que no la vamos a cambiar nosotros, sino que al contrario, tenemos que ponernos a disposición prestamos la sede, pero no el tema no son nosotros, pero creo que es relevante lo que va a quedar en el país, en definitiva, cuál es el estándar. Yo creo que después de la cumbre, más allá de lo bien organizada y más allá de los buenos anfitriones y poder hacer bien lograr estos acuerdos, es un poco el estándar que queda local. Y ahí sería bueno, tal vez, ministra, poder hacer un listado previo, legislativo, pero también de políticas públicas, de decir en qué estamos, para que en definitiva esto sea una inyección de energía, de capacidad, de consenso en el país, de correr un poco la frontera hacia estándares más elevados. Usted bien lo señalaba, nosotros aportamos el 0,25 en emisiones. Es irrelevante desde el punto de vista lo que Chile haga, pero sí es relevante desde el punto de vista que nosotros tenemos un sistema económico que puede demostrar que la transformación medioambiental es economía circular, y eso permite tener un dinamismo económico y es un segundo desarrollo económico, y no es al contrario una paralización del... Entonces, es bueno ubicar en qué punto Chile lo establece. Me parece bien lo de la ley de cambio climático, es una ley marco, pero en nuestro querido país somos muy dados a la legislación, a que la ley va a cambiar la conducta si nosotros no cambiamos matriz productiva, terminar con el extractivismo, no valorar otro tipo de situaciones. La ley de cambio climático va a ser un buen instrumento administrativo, más no un proyecto de cambio efectivamente de conducta. Entonces, yo creo que ahí, ministra, es re importante poder hacer este listado, lo decía el senador Sandoval, de Dulce y de Agraz. Tenemos mega parque, avanzamos tremendamente en áreas protegidas, tenemos Puchuncaví aquí a 80 kilómetros, tenemos en el norte residuos relave. Bueno, uno puede, entonces es bueno singularizarlos
identificarlo y que eso sea un compromiso más bien de política interna, pero tampoco perdernos que en la COP se van a poner los temas de Chile. Chile simplemente es anfitrión y eso creo que es importante clarificarlo porque usted, ministra, va a tener que rendir cuenta como anfitriona en ese escenario, más que rendir cuenta de lo que ha hecho Chile, digamos, propiamente tal. Esto no hay que perder el foco de la discusión, pero sí es importante esa agenda paralela que nos permitirá, porque la discusión se va a trabar en eso, hay un mejor clima, que tú puedas decir, Chile contribuye legislativamente y administrativamente en este tipo de temas. Entonces, ahí tal vez, ministra, es bueno consensuar. Si tenemos el mismo diagnóstico, podemos arribar a más. Por su intermedio, presidente, trataré de contestar las preguntas. ¿Cómo está, senador Girardi? Bueno, bastante temática en relación a la consulta que hace el senador Sandoval. Este es un tema bien relevante y creo que tenemos, y el desafío es cómo lo transmitimos bien a la comunidad. Que Chile sea sede de la COP no significa que Chile sea un paraíso en la tierra y que tenga toda la situación ambiental del país perfecta. Ningún país del mundo podría tener la COP si pensamos así. Venimos de la COP de Polonia, que es una economía absolutamente de carbón, esa es la realidad. ¿Para qué decir? Estamos viendo los grandes desastres que vamos viendo en algunos países en cuanto a ciudadanos, ¿verdad?, que se sienten afectados por esta temática. Lo que significa es que Chile tiene la convicción de que nosotros tenemos que movernos en este proceso de acción climática para ir justamente limpiando nuestra economía y desacoplando el desarrollo económico de la producción de gases de efecto invernadero. Esto es un proceso, entonces no podemos entender que el hecho de ser COP es nuevamente que somos el paraíso de la tierra y que no tenemos ninguna situación, sí como el hecho de tener la convicción de que tenemos que avanzar en este proceso y que no hay otra fórmula de llegar al desarrollo sustentable si no es con la acción climática, y esto implica, ¿verdad?, ir justamente desacoplando nuestra economía de la emisión de gases de efecto invernadero y tener una mejor institucionalidad que nos permita no solamente la acción climática, sino que también una mejor protección, cuidado del medio ambiente y un desarrollo económico que vaya hacia la circularidad. Eso yo creo que es tremendamente importante que lo podamos comunicar y que vayamos todos en esa acción de cómo avanzamos en esa dirección. Segundo, en términos de que las temáticas de la COP. Muy bien ha señalado el senador Durresti que el país sede de la COP y la presidencia no define los temas de la COP, lo define la oficina de la UFCCC, que es la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y se establece por ellos cuáles son las temáticas de la COP. Sí puedo señalar en ese aspecto cuáles van a ser las temáticas de que van a salir en la COP, y tiene que ver uno con el libro de reglas para la implementación del Acuerdo de París. En la COP24 de Katowice se definió el libro de reglas que permite poner en marcha el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se pone en marcha a partir del año 2020. Eso es, todo lo que se ha hecho ahora es justamente ir viendo cómo los países han determinado cuáles van a ser las contribuciones que ellos pueden hacer y cómo esta, ¿verdad?, de alguna manera tienen que ir alterando su desarrollo económico. Pero no había todavía este reglamento. Si lo queremos equiparar a una institucionalidad legislativa, es como tener una ley pero que no tiene reglamento. Y recién en la COP24, recientemente llevada a cabo en Polonia, se estableció este reglamento para empezar a implementar el Acuerdo de París. Todavía nosotros se está haciendo todas las cosas del protocolo de Kioto, o sea, recién digamos, el 2020 empieza la implementación y quedó un tema pendiente, y es un tema no menor, que es todo el libro de regla que hace relación al artículo 6 del Acuerdo de París, que es el único, artículo del acuerdo que involucra la participación de los privados en la acción climática.
ese artículo no tiene libro de reglas, es decir, no tiene reglamento. Y eso va a ser materia de la COP25 y es un tema muy relevante porque si nosotros pensamos sin el involucramiento del sector privado es muy difícil avanzar de manera más decisiva hacia la acción climática. O sea, los estados tienen su parte que hacer, pero justamente un motor de innovación, cambio, desarrollo es el sector privado y ver de qué manera ellos participan en la acción climática es tremendamente importante y eso va a ser parte. También señalar que en el año 2020, como empieza la implementación del Acuerdo de París, termina y hay que la revisión de las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas por los países, y por lo tanto vamos a tener ahí una temática importante de ver cómo los países se están preparando para también actualizar sus NDC y eso también creemos que va a ser un tema de la COP. Por otra parte, en el mes de septiembre, el IPCC, que es el Comité Científico de la Unidad de Cambio Climático de las Naciones Unidas, de la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, va a entregar su informe de océanos. Así como entregó el año pasado, ¿verdad?, el informe tenía que ver cómo aumentaba la temperatura con las contribuciones que los países habían hecho en el acuerdo, qué pasaba entonces ahora con los océanos. Y esto va a ser temática de todas maneras. Nosotros creemos en la COP 25. Entonces, estos son temas nuevamente que van a estar y que no los definimos nosotros, sino que a nosotros nos toca presidir las conversaciones y esto es un trabajo que es bastante intenso y se hace durante todo el año, porque como todos saben, uno si llega solamente a hacer la tarea del día que se hace la COP, no se puede avanzar en acuerdos, menos que son acuerdos por consenso en esta materia, lo que es un trabajo bastante intenso. Ahora, dicho lo anterior, hay temáticas que queremos reforzar en la COP 25 nosotros y que tienen relación con estas temáticas que como Naciones Unidas se van a querer impulsar. Y uno es la participación del mundo científico justamente en la acción climática. Este es un tema tremendamente relevante. Vimos justamente cómo una de las dificultades de Katowice fue la dificultad para que las partes, que son los países, reconocieran el informe del IPCC en justamente la convención y sin la participación del mundo científico y sin la información científica sólida es muy difícil avanzar en la acción climática. Por lo tanto, la participación del mundo científico es un tema que nos preocupa mucho impulsar y que vamos a hacer un particular trabajo para la incorporación de ellos en la COP 25. ¿Qué temáticas nosotros queremos sacar adelante como país en la COP 25? Bueno, hay varias temáticas que son importantes. Uno como a nivel global, pero esto no lo ponemos nosotros y habría un tema que hay que verlo con la misma Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, es el tema de la adaptación. Nosotros tenemos, toda la acción climática está basada en mitigación por un lado y adaptación por el otro lado. Todo, en general, las discusiones se centran mucho en la mitigación y ha habido bastante poco en adaptación. Y esto es un tema importantísimo porque el cambio climático no va a llegar en 50 años más y qué sé yo, sino que el cambio climático es una realidad hoy. Hoy estamos viviendo los efectos del cambio climático.
lo que hemos vivido este verano es una muestra súper concreta de eso, ¿verdad? Los incendios forestales, la sequía permanente que llevamos en nuestro país, más de 8 años que llevamos con una sequía que afecta más del 70% de la población chilena, el problema que tuvimos las lluvias, los aluviones, etcétera, en el norte del país, etcétera, etcétera, son cosas que están pasando hoy día en el mundo. Hoy día en Chile y por lo tanto trabajar en las medidas de adaptación es un tema central y no menor. Si eso yo lo llevo además a situación de países que forman parte del Acuerdo de París, como Tuvalu, que es una isla que está desapareciendo, la adaptación no es algo que pueda esperar 10 años o 15 años, porque es una temática que les está afectando hoy día de manera muy relevante. Por lo tanto, ahí también hay una situación que va a haber que ver dentro de las Naciones Unidas cómo vamos a enfrentar. El secretario general de las Naciones Unidas ha llamado a esta cumbre de cambio climático en el mes de septiembre en Nueva York y ha señalado justamente que el mundo tiene que avanzar hacia una acción climática decidida y por supuesto que es un tema que a nosotros nos va a influir fuertemente en la temática y en el accionar que podamos hacer en la COP25 en nuestro país. Temáticas internas que nosotros tenemos. Les señalé que tenemos que avanzar en la ley marco de cambio climático. Se ha realizado ya un proceso de participación ciudadana antes de la generación del anteproyecto. Nosotros vamos a presentar el anteproyecto para ir a participación ciudadana, para ingresar al Congreso en el mes de agosto y esto ya está, en trabajo y es un tema que tenemos que lograr sacar adelante para cambio climático. Segunda temática muy relevante, el tema de los océanos. Veíamos que van a ser una temática. Océanos y Antártica es una temática muy relevante. Si nosotros queremos avanzar también en una acción climática decidida, el rol de los océanos es un rol relevante, son determinantes las corrientes, determinan justamente hasta cuando florecen los cerezos en el hemisferio norte, las corrientes que salen justamente del Humboldt y la Antártica y todo lo que es la actividad científica para la observación. Gracias. No solamente la observación, sino que la medición de este desacoplamiento de la economía mundial, de la emisión de gases de efecto invernadero, lo podemos medir y monitorear desde la Antártica y creemos que también ahí hay un asunto muy importante para nosotros como uno de los países. Y campo de hielo, efectivamente, que nosotros tenemos que poder realizar. Lo mismo con el tema de los océanos, creo que nosotros tenemos que avanzar en esa materia. Chile ha dado una muestra al mundo con justamente el combate al plástico, la eliminación de las bolsas plásticas en el comercio ha sido también una señal muy potente justamente en el cuidado de los océanos, la creación de las áreas marinas protegidas es una tremenda capital que tiene Chile. Sin embargo, estamos viendo que no tenemos nosotros una institucionalidad que nos permita gestionar estas áreas marinas protegidas, que hemos avanzado, fantástico en tenerlo y un súper, acierto y aporte, pero si no podamos gestionarle, cuidarle, no tenemos ni siquiera la institucionalidad para poder hacerlo. Estamos también en una situación que requiere avanzar fuertemente. Estamos con la descarbonización de la economía, yo creo que esa es otra temática. Estamos con la mesa de descarbonización que tenemos que avanzar de manera importante en esta materia. Vamos a tener los resultados de esta mesa, ¿verdad?, en los próximos meses y creemos que también ahí hay una temática muy importante, considerando particularmente que Chile tiene la capacidad para tener radiación solar de las mejores del mundo. Chile es como la Arabia Saudí de la energía solar y el potencial de energías limpias para Chile y para, ¿verdad?, poder limpiar
la matriz energética, si nosotros podemos trasladar, si pudiéramos almacenar y trasladar esa energía limpia es realmente enorme y creo que ese es un punto. Tenemos por otra parte, y un punto central, el tema de la electromovilidad. El transporte es no solamente uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, sino que también uno de los mayores contaminantes, y tenemos nosotros, y bien lo saben muchos de los parlamentarios de las zonas contaminadas de nuestro país, uno de los problemas que tenemos es justamente esta contaminación y avanzar hacia un transporte que a medida que los países se desarrollen aumenta las necesidades de traslado y de movilidad de las personas, por lo tanto aumenta el uso del transporte, que nosotros podamos limpiar nuestro sistema de transporte y movilizarlo hacia esta electromovilidad. Es una temática muy relevante donde además Chile tiene mucho que decir, porque Chile tiene el cobre, que es justamente un actor muy relevante para avanzar en electromovilidad, tiene el litio, que es un actor muy relevante nuevamente para poder almacenar este tipo de energía y nos permite una acción climática en movimiento para poder justamente alcanzar un desarrollo sustentable para nuestro país de mejor manera. Entonces, temáticas, como vemos, hay mucho. Nosotros también estamos ahora con la implementación del reglamento de la ley REP, el tema de la economía circular. Yo creo que todo eso envuelve también toda esta transformación hacia el desacople que tenemos que ir haciendo. Y nuevamente es el llamado de este trabajo conjunto. Estábamos hablando de cómo lo podemos hacer de la mejor forma. Se están desarrollando los equipos, pero necesitamos la aprobación de esta ley que nos permita tener los recursos para avanzar en esto, porque como bien ha dicho usted, presidente, justamente dentro de los mismos equipos de medio ambiente, de relaciones exteriores, no están las capacidades para poder avanzar en la implementación de este evento con las implicancias y todos los desafíos que esto envuelve, y necesitamos poder contratarlas también para que esto sea, digamos, una realidad. Muchas gracias, ministra. Si les parece, daríamos término. Agradecer su presentación. Vamos a hacer de ahí algunas preguntas más en particular. Yo creo que es bueno seguir avanzando con eso y reiterar las condolencias que vamos a enviar a los familiares de María Ignacia. Y, senadora Órdenes me había pedido la palabra. Sí, presidente, quería solicitar el envío de un oficio dirigido a la ministra de Medio Ambiente, la ministra Schmidt, en el marco del Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique para material particulado 2,5. Nosotros tenemos un PDA para material particulado MP10 desde el 28 de marzo del año 2016. El 9 de marzo del año 2018 se ingresó este segundo plan de descontaminación ambiental, que finalmente el material que afecta de manera más significativa a la población. Ese decreto fue retirado, fue nuevamente ingresado el 23 de mayo del año 2018, ya han pasado 10 meses, entonces queremos conocer el estado de situación respecto de la tramitación del PDA material MP 2,5 para la ciudad de Coyhaique. Eso, muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadores. Ministra, a su equipo, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.